El cine australiano encontró en Zach Hilditch un narrador singular que, tras explorar el apocalipsis en Tese Final Hours y adentrarse en el terror psicológico con su adaptación de Stephen King en 1922, regresa al territorio del fin del mundo con We Bury the Dead, estrenada en Estados Unidos el 2 de enero de 2026 tras su premiere mundial en el Festival SXSW en marzo de 2025. La película se inscribe en un momento particular de la cultura cinematográfica global, cuando la pandemia de COVID-19 aún resuena en la memoria colectiva y las imágenes de ciudades vacías, cuerpos apilados y equipos de protección sanitaria atravesando espacios desolados permanecen frescas en el inconsciente visual de la audiencia. Hilditch, nacido y criado en Perth, Australia Occidental, graduado de Curtin University, convierte esta memoria traumática reciente en el sustrato emocional de una propuesta que, bajo la apariencia de thriller de supervivencia zombie, esconde una meditación íntima sobre el duelo, la culpa y la imposibilidad de recuperar lo perdido. El contexto cultural de mediados de la década de 2020 se caracteriza por una fatiga generalizada ante el género zombie, saturado por producciones que repiten fórmulas establecidas desde los trabajos fundacionales de George A. Romero hasta las reinterpretaciones veloces de Danny Boyle en 28 Days Later. La serie The Last of Us para HBO había redefinido recientemente las posibilidades narrativas del subgénero, mientras que la propia secuela de Boyle, 28 Years Later, se preparaba para estrenar apenas 2 semanas después de We Bury the Dead, creando una coincidencia temporal que obligaría a las comparaciones inevitables. En este panorama, Hilditch eligió conscientemente un camino distinto, alejándose de la espectacularidad de las hordas desenfrenadas para concentrarse en el silencio, la desolación y la carga emocional de quienes deben literalmente enterrar a sus muertos en un mundo que se niega a dejarlos descansar. La concepción del proyecto surgió de una experiencia profundamente personal del director. El fallecimiento de su madre por cáncer de mama y la subsecuente tarea de desmantelar la casa familiar en Perth, donde ella había muerto. Hilditch ha declarado en entrevistas posteriores al estreno que durante ese proceso doloroso de clasificar pertenencias, descartar objetos y cerrar una vida entera en cajas, descubrió que el duelo no posee manual de instrucciones, que cada objeto carga una memoria y que la labor física de lidiar con los restos materiales de un ser querido resulta paradójicamente catártica. Esta experiencia se transformó en la semilla narrativa de We Bury the Dead, donde la protagonista Ava debe atravesar literalmente una isla llena de cadáveres buscando el cuerpo de su esposo, ejecutando una labor de recuperación corporal que funciona simultáneamente como metáfora del proceso interno de aceptación y cierre. El título mismo de la película, deliberadamente desprovisto de artículos o adornos retóricos, funciona como declaración programática. Enterramos a los muertos, presente plural inclusivo que convierte el acto individual en ritual colectivo, responsabilidad compartida y necesidad civilizatoria. En la tradición cinematográfica, el entierro de los muertos ha sido siempre el momento que separa la humanidad de la barbarie, el gesto que distingue la cultura del caos. Hilditch recupera esta antigua función simbólica para insertarla en un contexto donde los muertos se niegan a permanecer bajo tierra, donde el acto de enterrar debe repetirse una y otra vez, convirtiéndose en labor sisífica que nunca concluye. La película se pregunta implícitamente qué ocurre cuando el ritual fundamental del cierre no puede completarse, cuando los muertos regresan pero vaciados de su esencia, cuando el duelo se congela en un estado perpetuo de incertidumbre. Las influencias literarias y cinematográficas que atraviesan el proyecto son múltiples pero perfectamente integradas. Hilditch ha reconocido abiertamente la deuda con 28 Days Later, película que vio recién salido de la escuela de cine y que le demostró que era posible fusionar el drama de cocina británico con el apocalipsis zombie, rodando además con la misma cámara Excel 1 que él mismo utilizaba en sus prácticas universitarias. La estética de Danny Boyle de paisajes urbanos y rurales deshabitados, la luz natural cruda, el sentido de realismo documental aplicado a situaciones extremas, todo eso permea We Bury the Dead. Pero Hilditch añade a esa influencia elementos de otro cine. La introspección melancólica de Melancholia de Lars von Trier, la road movie existencial australiana que recuerda a The Rover de David Mitch, y la contemplación de la muerte propia del cine escandinavo reciente como Handling de Undead. La posición de Hilditch en la industria cinematográfica al iniciar este proyecto era peculiar. Director australiano con 3 largometrajes en su haber, 2 de ellos producidos y distribuidos por Netflix,
reconocido en círculos especializados pero sin el perfil mediático de los grandes nombres del género. Su tesis final Ours había obtenido elogios críticos y proyección en Cannes en la sección Directors, Fortnite, estableciéndolo como talento a seguir. Su 1922 para Netflix recibió reconocimiento especial por la actuación de Thomas Jane, considerada por muchos su mejor trabajo. Sin embargo, Rattlesnake no logró el mismo impacto, quedando sepultada en el catálogo de la plataforma. We Bury the Dead representaba para Hilditch el retorno al estreno teatral tras años de trabajar para streaming, una apuesta por recuperar la experiencia colectiva del cine de género en salas oscuras, donde el sonido envolvente y la imagen grande amplifican el impacto emocional. La incorporación de Daisy Ridley al proyecto en octubre de 2023 transformó inmediatamente la escala y visibilidad de la producción. Ridley, mundialmente reconocida por su rol protagónico en la trilogía secuela de Star Wars, buscaba activamente alejarse de las superproducciones para explorar trabajos más íntimos y demandantes actoralmente. Había demostrado su rango en películas como The Marskin's Daughter y Young Woman and the Sea, pero We Bury the Dead le ofrecía un registro completamente diferente. Un personaje atravesado por la culpa, el trauma y la determinación obstinada, que debe permanecer en pantalla prácticamente todo el metraje, cargando el peso emocional de la narrativa. Hilditch envió el guión a Ridley apenas 72 horas después de su primera videollamada, y la actriz respondió con entusiasmo inmediato, reconociendo en el material la oportunidad de explorar una dimensión de su arte que ninguna producción anterior le había permitido desplegar. La comunidad cinematográfica profesional recibió el anuncio del proyecto con interés moderado inicialmente. El género zombie parecía agotado, las películas independientes enfrentaban dificultades crecientes para conseguir distribución teatral, y el presupuesto modesto sugería limitaciones en la espectacularidad visual que el público contemporáneo aparentemente demanda. Sin embargo, varios elementos generaron expectativa entre conocedores. El track record de Hilditch en crear atmósferas opresivas con recursos limitados, la presencia de Ridley como garantía de compromiso actoral, y la decisión de rodar en locaciones reales de Australia Occidental, región cuya geografía áspera y luz particular ofrece texturas visuales únicas. Los productores Grant Sputore, Kelvin Munro y Ross M. Dinerstein, este último colaborador habitual de Hilditch desde 1922, aportaban experiencia en navegar el complejo ecosistema del cine independiente de género. El concepto narrativo de We Bury the Dead se estructura sobre una premisa aparentemente simple que oculta complejidades dramáticas considerables. Una catástrofe militar causa 500.000 de muertes en Tasmania, y se organiza una operación internacional de recuperación de cuerpos. Ava, fisioterapeuta estadounidense cuyo esposo se encontraba en la isla durante el desastre, se une como voluntaria con el objetivo secreto de atravesar las zonas prohibidas hasta encontrarlo. Esta búsqueda personal insertada en contexto de calamidad colectiva permite a Hilditch trabajar simultáneamente con la escala épica del desastre y la intimidad del drama individual. La estructura recuerda al cine de catástrofes de los 70, pero invertida. No vemos el evento catastrófico en sí mismo, sino sus consecuencias, el trabajo sucio y melancólico de limpiar después del apocalipsis. La película adopta una estructura narrativa de road movie contenida, donde el viaje físico de norte a sur de Tasmania espejea el viaje emocional interno de Ava hacia la aceptación de verdades dolorosas. Hilditch construye una dramaturgia en 3 actos que constantemente subvierte las expectativas del género zombie. El primer acto establece la misión de Ava y la presenta trabajando metódicamente en la recuperación de cuerpos, creando una atmósfera de monotonía macabra donde el horror se normaliza en rutina burocrática. El segundo acto, que ocupa aproximadamente 40 minutos del metraje total de 94 minutos, se convierte en thriller de carretera minimalista cuando Ava y su compañero Clark roban una motocicleta y se adentran en territorio prohibido. El tercer acto abandona completamente la movilidad para concentrarse en una sola locación, el resort tenso donde se alojaba Mitch, transformando la película en cámara de eco emocional donde Ava debe confrontar simultáneamente zombies externos y fantasmas internos. El tratamiento del tiempo en We Bury the Dead es deliberadamente ambiguo en su cronología externa pero preciso en su progresión interna. No sabemos exactamente cuántos días han pasado desde la catástrofe cuando Ava llega a Tasmania, ni cuánto tiempo transcurre durante su travesía. Esta imprecisión temporal genera una sensación de suspensión,
como si la isla entera existiera en un limbo donde el tiempo convencional se ha detenido. Hilditch utiliza flashbacks estratégicamente dispersos para revelar gradualmente la verdadera naturaleza de la relación entre Ava y Mitch, cada memoria fragmentada añadiendo capas de complejidad al retrato matrimonial. Estos flashbacks no siguen orden cronológico sino emocional, moviéndose desde recuerdos aparentemente felices hacia revelaciones progresivamente más incómodas sobre infertilidad, infidelidad y resentimiento acumulado. La estructura de conflictos evoluciona en capas que se van revelando como estratos geológicos. El conflicto superficial es la supervivencia ante los zombies, pero rápidamente queda claro que los muertos reanimados representan amenaza menor comparada con otros peligros. El conflicto interpersonal entre Ava y Kla, inicialmente antagonistas que deben cooperar, se transforma en alianza anisi cuando descubren afinidades inesperadas. El conflicto con la autoridad militar, encarnada en el personaje del soldado Riley interpretado por Mark Coles Smith, introduce dilemas morales sobre obediencia versus determinación personal. Pero el verdadero conflicto central, que emerge completamente solo en el tercer acto, es el interno de Ava consigo misma. Su incapacidad para perdonarse la infidelidad, su culpa por desear encontrar a Mitch vivo después de haberlo traicionado, su terror ante la posibilidad de que él la haya traicionado primero. Los puntos de inflexión narrativos están cuidadosamente diseñados para mantener el interés sin recurrir a giros espectaculares. El primer turning point ocurre cuando Ava convence a Kla de abandonar el grupo y viajar hacia el sur, decisión que establece la dinámica de road movie del segundo acto. El segundo punto de inflexión es el encuentro con el padre zombificado que entierra a su familia, secuencia que Hilditch ha identificado como el corazón emocional de la película, donde Ava reconoce por primera vez que los muertos conservan alguna forma de conciencia residual. El tercer giro llega con la aparición de Riley, cuyas motivaciones ambiguas y comportamiento errático introducen incertidumbre sobre quién representa verdadero peligro. El clímax narrativo evita deliberadamente la confrontación violenta masiva esperada en películas zombie, optando en cambio por revelación emocional. Ava descubre que Mitch murió mientras la engañaba con una colega, y su cuerpo no se ha reanimado, negándole cualquier forma de cierre o reconciliación. El tratamiento del final ha generado opiniones divididas entre críticos y audiencia. Hilditch optó por un cierre que rechaza tanto el triunfalismo como el nihilismo absoluto, dejando a Ava en estado de ambigüedad emocional. Ha completado su búsqueda pero no ha encontrado lo que esperaba, ha sobrevivido físicamente pero permanece herida emocionalmente. La última imagen de la película muestra a Ava observando un funeral vikingo improvisado para Mitch, ritual que ella misma organiza a pesar del dolor y la traición. Esta decisión de honrar a los muertos incluso cuando nos han herido en vida funciona como tesis final de la película sobre la necesidad humana de rituales de cierre, independientemente de si proporcionan consuelo real o simplemente nos permiten continuar viviendo. Según declaraciones del director, hubo varias escenas rodadas que no aparecen en el corte final. Una secuencia extendida mostraba el viaje en avión de Ava desde California hasta Australia, incluyendo conversaciones con otros voluntarios que establecían más contexto sobre la respuesta internacional al desastre. Otra escena eliminada desarrollaba más la relación laboral entre Ava y Kla durante los primeros días de recuperación de cuerpos, incluyendo un momento donde deben lidiar con una familia entera que se había suicidado junta. Hilditch decidió eliminar este material para mantener el ritmo tenso y evitar exceso de establecimiento, confiando en que la audiencia entendería la situación sin necesidad de sobreexplicación. El montaje final, realizado por el propio Hilditch en colaboración con su editor habitual, privilegia la elipsis y la sugerencia sobre la exhaustividad narrativa. Ava Newman emerge como protagonista compleja que rechaza arquetipos femeninos habituales en cine de género. No es la heroína empoderada que descubre fortaleza insospechada, ni la víctima pasiva que espera rescate, ni la madre protectora que lucha por sus hijos. Es una mujer de 30 y tantos atravesada por contradicciones. Profesional competente que toma decisiones impulsivas, esposa que busca desesperadamente a su marido después de haberlo traicionado, persona racional enfrentando situación irracional. Ridley construye el personaje desde la contención emocional, evitando gran gestualidad o catarsis lacrimosas, optando por transmitir el dolor mediante tensión corporal, miradas perdidas y silencios elocuentes. Su performance recuerda al trabajo de Tilda Swinton en películas como Julia,
donde la complejidad moral del personaje emerge no de sus palabras sino de su presencia física y su capacidad para evitar la incomodidad. Las contradicciones internas de Ava generan toda la tensión dramática que sostiene el metraje. Quiere encontrar a Mitch vivo pero teme lo que pueda decir cuando se reencuentren. Culpa a los militares estadounidenses por la catástrofe pero es ella misma estadounidense, lo que genera resentimiento sutil de otros personajes. Busca desesperadamente cierre emocional pero sus acciones constantemente lo complican. Muestra empatía extraordinaria con los zombies, reconociéndolos como personas, pero no duda en destruirlos cuando es necesario. Esta capacidad para sostener ambigüedades sin resolverlas en síntesis fáciles es lo que eleva a Ava por encima del típico protagonista de thriller de supervivencia, convirtiéndola en figura trágica cuyo viaje no culmina en crecimiento personal sino en aceptación dolorosa de realidades que preferiría ignorar. El concepto de antagonista en We Bury the Dead es deliberadamente difuso. Los zombies no funcionan como enemigos tradicionales sino como manifestaciones del duelo colectivo, presencias trágicas más que amenazantes. El verdadero antagonismo proviene de fuerzas menos tangibles. La burocracia militar que impide a Ava alcanzar su objetivo, las reglas sociales que exigen comportamiento racional en situación irracional, el tiempo mismo que avanza inexorablemente mientras los muertos se vuelven progresivamente más peligrosos. Si hay un antagonista específico, es el soldado Riley, interpretado con intensidad nerviosa por Mark Coles Smith, cuyas motivaciones oscilan entre seguir órdenes y perseguir agenda personal, convirtiéndolo en aliado potencial o amenaza mortal dependiendo del momento. Riley encarna los conflictos morales que atraviesan toda la película. Es hombre que ha perdido a alguien en la catástrofe y busca venganza o justicia o simplemente sentido en medio del caos. Su encuentro con Ava y Kla en el punto medio de la película introduce tensión adicional porque ninguno de los tres puede confiar completamente en los otros, pero tampoco pueden permitirse el lujo de considerarse enemigos cuando la supervivencia requiere cooperación. Hilditch evita convertirlo en villano unidimensional, otorgándole momentos de vulnerabilidad donde se revela como víctima tanto como Ava, alguien que también busca cierre y tampoco lo encuentra. La resolución de su arco narrativo en el tercer acto, donde debe elegir entre venganza y compasión, funciona como espejo oscuro de las decisiones que Ava debe tomar respecto a su relación con Mitch. Los personajes secundarios, aunque limitados en tiempo de pantalla, cumplen funciones dramáticas específicas. Kla, interpretado por Brenton Thwaites, representa inicialmente el cinismo y la adaptabilidad superficial, el tipo que hace bromas inapropiadas en funerales y trata la recuperación de cadáveres como trabajo temporal sin mayor trascendencia. Su evolución hacia mayor seriedad y conexión emocional con Ava ocurre gradualmente, sin grandes momentos de revelación, simplemente acumulación de pequeños gestos que revelan profundidad insospechada. El personaje de Mitch, presente solo en flashbacks y finalmente como cadáver no reanimado, funciona como ausencia estructurante, el vacío alrededor del cual orbita toda la acción. Las elecciones de casting para roles menores como otros voluntarios del equipo de recuperación, personal militar, o los breves zombies con los que Ava interactúa, privilegian rostros auténticos sobre belleza convencional, reforzando la estética de realismo documental que Hilditch busca mantener. La evolución de las relaciones entre personajes sigue lógica emocional más que narrativa convencional. Ava y Kla pasan de desconfianza mutua a camaradería forzada a algo más complejo que amistad pero menos definido que romance, dos personas temporalmente unidas por circunstancia que reconocen en el otro algo valioso sin necesidad de articularlo verbalmente. Ava y Riley mantienen relación más volátil, oscilando entre antagonismo y reconocimiento mutuo como individuos que sufren pérdidas similares y buscan resoluciones imposibles. Incluso la relación de Ava con los propios zombies evoluciona. Inicialmente los ve como monstruos a evitar, progresivamente reconoce su humanidad residual, finalmente llega a una forma de empatía dolorosa que la obliga a matarlos no como acto de violencia sino como acto de misericordia, liberándolos de existencia que ya no pueden verdaderamente experimentar. La gramática visual de We Bury the Dead se construye sobre principios de austeridad expresiva. El director de fotografía Steve Annis, conocido por su trabajo en Ian Motter, utiliza predominantemente luz natural, aprovechando la calidad particular de la luminosidad australiana que otorga al paisaje cualidad casi hiperrealista. Las tomas aéreas frecuentes, rodadas con drones, establecen la geografía desolada de Tasmania post-catástrofe,
convirtiendo carreteras vacías en líneas rectas que cortan el encuadre panorámico, enfatizando la pequeñez de los personajes contra la inmensidad del desastre. Estas tomas cenitas no son meramente espectaculares sino que cumplen función narrativa. Recordar constantemente que la búsqueda personal de Ava ocurre en contexto de tragedia masiva, que su dolor individual coexiste con 500.000 de muertos. La composición del encuadre privilegia la simetría y el espacio negativo. Annis coloca frecuentemente a Ridley en el centro del cuadro, rodeada de vacío, visualizando su aislamiento emocional. Las escenas en interiores, particularmente durante las secuencias de recuperación de cuerpos casa por casa, utilizan profundidad de campo para crear sensación de claustrofobia incluso en espacios amplios, con cadáveres desenfocados en primer plano mientras Ava trabaja en el fondo. Esta decisión formal convierte a los muertos en presencia constante pero no amenazante, parte del paisaje cotidiano que los personajes deben navegar. Las pocas secuencias de acción violenta emplean montaje acelerado y cámara en mano, contraste deliberado con la elegancia formal del resto de la película que hace la violencia más impactante precisamente por su rareza. El tratamiento del color evoluciona sutilmente a lo largo de la película. El primer acto utiliza paleta desaturada de grises, azules fríos y verdes marchitos, reflejando el estado emocional de Ava y la naturaleza muerta del paisaje. A medida que la narrativa avanza hacia el sur y hacia la resolución emocional, la paleta se calienta progresivamente, introduciendo naranjas y rojos de atardeceres, amarillos de luz solar directa, creando paradoja visual donde el paisaje se vuelve más bello precisamente cuando Ava se acerca a las verdades más dolorosas. La escena del funeral vikingo de Mitch al atardecer, con llamas naranjas contra cielo púrpura, constituye el momento visualmente más impactante de la película, belleza que contrasta brutalmente con el dolor emocional que Ava está experimentando. La luz funciona como elemento dramático activo. Annis evita iluminación artificial siempre que sea posible, trabajando con luz disponible incluso en interiores, lo que otorga a las escenas textura documental. Las escenas nocturnas, particularmente la secuencia en el camping donde Ava presencia al padre zombie enterrando a su familia, utilizan mínima iluminación adicional, solo linternas y luna, creando atmósfera onírica donde la frontera entre realidad y pesadilla se vuelve permeable. La decisión de evitar filtros digitales agresivos en postproducción, manteniendo aspecto relativamente naturalista, refuerza la estética de autenticidad que Hilditch busca, rechazando la artificialidad visual que caracteriza mucho cine contemporáneo de género. El movimiento de cámara es mayormente contemplativo, privilegiando tomas estáticas o movimientos lentos y deliberados. Los pocos momentos de cámara en mano ocurren durante secuencias de tensión extrema, y su uso esporádico amplifica el impacto. La decisión de utilizar ópticas principalmente gran angular permite a Annis capturar tanto los paisajes amplios como los espacios interiores con similar sensación de expansión, evitando telefotos que comprimirían la profundidad. Esta elección formal mantiene sensación constante de exposición, vulnerabilidad, imposibilidad de escape o refugio genuino. Los planos secuencias son breves pero significativos, especialmente una toma continua de 3 minutos donde Ava atraviesa una casa completa documentando cada cadáver, secuencia que permite a Ridley desplegar su técnica actoral sin interrupciones de montaje. El montaje de Weaver y de Dead opera desde la economía narrativa. El editor, trabajando bajo supervisión directa de Hilditch, construye ritmo que es deliberadamente antitético al típico thriller de género. En lugar de acelerar constantemente hacia clímax, la película respira, se permite pausas, momentos de silencio donde simplemente observamos a Ava procesar información o tomar decisiones. Los cortes no buscan shock sino articulación de ideas visuales, creando relaciones conceptuales entre imágenes más que continuidad de acción pura. La decisión de usar flashbacks es arriesgada en género que típicamente privilegia tiempo presente, pero Hilditch los integra orgánicamente, tratándolos no como explicación sino como intrusión de memoria, fragmentos del pasado que invaden presente sin pedir permiso. La estructura del montaje alterna entre secuencias largas de contemplación y ráfagas breves de acción. Las escenas de recuperación de cuerpos se extienden más de lo convencional, permitiendo que el horror de la tarea cotidiana se asiente en el espectador. Conversamente, los encuentros con zombis agresivos se resuelven en pocos planos violentos y efectivos, evitando coreografías elaboradas. Esta inversión de expectativas de género mantiene audiencia en estado de alerta.
Nunca sabemos cuándo la película acelerará o desacelerará, reflejando la experiencia de los personajes que tampoco pueden predecir cuándo la situación se volverá peligrosa. El ritmo general es lo que Hilditch llama deliberadamente incómodo. No es la lentitud contemplativa del cine de arte europeo ni la velocidad frenética del thriller comercial, sino algo intermedio que genera inquietud constante. Las pausas nunca son lo suficientemente largas para permitir relajación completa, pero tampoco hay bombardeo constante de estímulos. Esta modulación rítmica requiere confianza en el material y en la audiencia, apostando por espectadores dispuestos a invertir emocionalmente en viaje interno de personaje más que en espectáculo externo. Los momentos de silencio, donde no hay música ni diálogo ni efectos de sonido prominentes, funcionan como respiros que paradójicamente aumentan tensión porque nuestra expectativa de horror nos hace anticipar violencia que no siempre llega. La concepción musical de We Bury the Dead, a cargo del compositor Chris Clark conocido por su trabajo en Elysium, rechaza las convenciones del scoring de horror contemporáneo. En lugar de stings agresivos y atmósferas sintéticas opresivas, Clark crea paisaje sonoro minimalista que mezcla electrónica ambiental con elementos orgánicos sutiles. La música aparece esporádicamente, muchas veces solo como texturas de fondo que se integran con el diseño de sonido hasta volverse indistinguibles. Esta decisión de privilegiar silencio sobre score constante amplifica el impacto de los momentos donde la música sí emerge completa, como durante la secuencia final del funeral donde acordes sostenidos de sintetizador crean sensación de vastedad y melancolía simultáneas. Los leitmotifs en We Bury the Dead son sutiles hasta la casi invisibilidad. Hay tema principal, apenas esbozado en diferentes variaciones, que está asociado con la búsqueda de Ava, apareciendo brevemente cuando toma decisiones significativas o cuando los flashbacks revelan aspectos de su relación con Mitch. Este tema nunca se desarrolla completamente en melodía tradicional sino que permanece como fragmento, idea musical incompleta que refleja la naturaleza del cierre emocional que Ava busca pero no puede alcanzar. Otro elemento recurrente es el uso de frecuencias bajas casi subsónicas que crean malestar físico en el espectador sin que necesariamente identifique la fuente, técnica que Clark emplea para generar tensión sin recurrir a música obviamente ominosa. El diseño de sonido, obra de Duncan Campbell y Tom Eusenroeder, constituye quizás el elemento técnico más memorable de la película. El sonido signature de los zombies, ese rechinar constante de dientes que Hilditch describe como uno de los aspectos que más entusiasmo generó en el equipo técnico antes de comenzar rodaje, funciona como alarma orgánica que advierte proximidad de peligro pero también comunica la agitación creciente de los muertos. Este sonido fue creado mediante combinación de grabaciones reales de bruxismo amplificadas y manipuladas digitalmente, mezcladas con otros elementos como crujir de huesos y fricción de superficies duras. El resultado es visceralmente perturbador, provocando reacción física casi instintiva en la audiencia. La construcción del espacio acústico utiliza silencio y vacío como elementos expresivos. En un mundo post-catástrofe donde 500.000 de personas han muerto, la ausencia de sonidos humanos cotidianos, el tráfico, las conversaciones distantes, los sistemas tecnológicos que producen zumbido constante en nuestra vida moderna, esa ausencia se vuelve presencia opresiva. Campbell y Eusenroeder trabajan meticulosamente para crear paisaje sonoro vaciado donde cada sonido individual, el crujir de grava bajo botas, el viento atravesando estructuras abandonadas, el goteo de agua en edificios dañados, adquiere peso dramático. Esta atención al detalle acústico refuerza la sensación de realismo documental que toda la producción persigue. El contraste entre música e imagen es cuidadosamente orquestado. Hay momentos donde Clark introduce música casi alegre, con tonos mayores y ritmos suaves, sobre imágenes de devastación absoluta, creando disonancia emocional que refleja la disociación psicológica que Ava experimenta. Otras veces, las escenas visualmente más bellas, como los atardeceres sobre el paisaje tasmanio o el momento en que Ava finalmente encuentra el resort tenso, son acompañadas por música más oscura y amenazante, sugiriendo que la belleza superficie esconde horror. Esta inversión de expectativas audiovisuales mantiene al espectador en estado de alerta, incapaz de predecir qué tipo de experiencia emocional vendrá a continuación. Las ideas filosóficas que atraviesan We Bury the Dead giran alrededor de conceptos sobre memoria, identidad y la naturaleza de la muerte en era tecnológica. La película pregunta implícitamente qué hace que una persona sea persona. Si los zombies retienen fragmentos de conciencia,
si realizan acciones que tenían significado en vida como el padre que entierra a su familia, ¿son realmente muertos o algo intermedio? Esta pregunta no es meramente académica en contexto de la narrativa, sino que afecta directamente las decisiones morales que los personajes deben tomar. ¿Matar a un zombi es asesinato o eutanasia? Si parte de la persona persiste, ¿qué obligación moral tenemos hacia esa persistencia? Hilditch no ofrece respuestas, sino que permite que estas preguntas resuenen. La película explora también la relación entre duelo y ritual. El ritual funerario existe para los vivos, no para los muertos, proporciona estructura a dolor que de otra forma sería amorfo y paralizante. Pero ¿qué ocurre cuando los rituales no pueden completarse porque los muertos regresan? La decisión de Ava de crear un funeral vikingo para Mitch, a pesar de que él la traicionó, a pesar de que el mundo se ha terminado, a pesar de que nadie más lo presenciará, funciona como afirmación de humanidad en contexto de deshumanización total. El ritual es gesto hacia orden y significado en un universo que ha demostrado ser caótico y carente de sentido inherente. Las lecturas políticas y sociales de We Bury the Dead son inevitables, aunque Hilditch evita didactismo explícito. El hecho de que el desastre sea causado por arma experimental estadounidense accidentalmente detonada resuena con ansiedades contemporáneas sobre militarismo, imperialismo tecnológico y las consecuencias globales de decisiones tomadas por superpotencias. Ava es estadounidense, y aunque ella personalmente no tiene responsabilidad en la catástrofe, carga culpa por asociación, experimentando ocasionalmente resentimiento velado de personajes australianos que culpan a su país por la destrucción de sus vidas. Esta dinámica añade capa adicional de complejidad a su viaje, convirtiéndola en figura que debe expiar no solo sus propios pecados personales sino también pecados colectivos de su nación. La película puede leerse también como comentario sobre respuesta gubernamental a crisis masivas. La operación militar de recuperación de cuerpos es presentada como burocrática, ineficiente, más preocupada por mantener control que por eficiencia o compasión. Los soldados que Ava encuentra oscilan entre seguir protocolos absurdos y tomar decisiones arbitrarias basadas en capricho personal. La decisión de prohibir acceso a zonas del sur de Tasmania no parece basada en evaluación racional de peligro sino en necesidad de ejercer autoridad. Esta crítica sutil a la ineptitud oficial en contexto de emergencia resuena especialmente después de experiencias globales con gestión gubernamental de pandemia COVID-19, donde audiencias han presenciado directamente la brecha entre comunicación oficial y realidad en terreno. Los símbolos visuales que Hilditch distribuye a lo largo de la película funcionan como marcadores conceptuales. Las bolsas de basura alineadas en las aceras, esperando recolección que nunca vendrá, simbolizan la ruptura de orden social. Los aviones caídos en las playas representan la imposibilidad de escape. La motocicleta que Ava y Claire roban funciona como símbolo de libertad individual versus obediencia social. El resort Enso, con su arquitectura moderna y vistas espectaculares, representa la ilusión de refugio y la falsedad de espacios diseñados para placer cuando el placer mismo se ha vuelto imposible. El más poderoso quizás es la pala, objeto que Ava porta durante gran parte del metraje, herramienta que sirve simultáneamente para enterrar y para matar, para cuidar y para destruir, ambivalencia que encapsula perfectamente los dilemas morales del filme. Las metáforas visuales se construyen mediante yuxtaposición más que mediante símbolos aislados. La secuencia donde Ava ayuda al padre zombie a enterrar a su familia mientras simultáneamente sabemos por flashback que su propio matrimonio estaba muriendo crea resonancia metafórica. Ella está enterrando simbólicamente su relación mientras literalmente entierra los restos físicos de la familia de otro. La imagen recurrente de Ava limpiándose sangre y tierra de las manos funciona como variación del motivo de Lady Macbeth, culpa que no puede lavarse aunque el acto de limpieza se repita obsesivamente. Los atardeceres frecuentes que marcan transiciones entre actos visualizan el paso del tiempo pero también el avance inexorable hacia alguna forma de finalidad, el día que termina como metáfora de vida que termina. La ambigüedad del final de We Bury the Dead ha generado interpretaciones divergentes. Algunos críticos leen el gesto de Ava de crear el funeral para Mitch como acto de perdón y madurez emocional, liberación de la rabia que la ha consumido. Otros lo leen como gesto vacío, ritual performado por obligación social internalizada más que por genuina necesidad emocional. La expresión de Ridley en el plano final, observando las llamas consumir el cuerpo de su esposo, es deliberadamente opaca, resistiendo interpretación única.
¿Ha encontrado paz o simplemente agotamiento? El funeral le proporciona cierre o es admisión de que el cierre verdadero es imposible. Hilditch se niega a resolver estas preguntas, confiando en que diferentes espectadores encontrarán diferentes verdades según sus propias experiencias con pérdida y traición. La premier mundial de We Bury the Dead ocurrió en el festival South by Southwest en Austin, Texas, en marzo de 2025. SXSW, festival conocido por lanzar películas de género innovadoras, proporcionó contexto ideal para la recepción inicial. Las proyecciones en el festival generaron respuestas intensas de audiencias que parecían dividirse entre quienes apreciaban el enfoque contemplativo y quienes esperaban más acción convencional. Los QIA posteriores a las proyecciones revelaron que muchos espectadores no habían anticipado el peso emocional de la película, habiendo sido atraídos por la premisa zombie sin prepararse para el drama íntimo que Hilditch realmente había construido. El director describió posteriormente la experiencia del estreno como validación del enfoque arriesgado que había tomado, viendo en tiempo real cómo la película afectaba emocionalmente a personas que habían experimentado sus propias pérdidas. La crítica profesional respondió mayormente favorable, aunque con reservas específicas. El consenso general reconoció la performance de Ridley como revelación, mostrando rango actoral que su trabajo en franquicias masivas no había permitido desarrollar. Katie Rife en IndieWire elogió específicamente el craft técnico, la fotografía y el pacing urgente. Variety Siddhant Laka alabó los momentos donde la película ofrece spins frescos al género zombie pero criticó su tendencia a regresar a territorio familiar. RogerEbert.com, en reseña de Seila Omayei que otorgó 3 de 4 estrellas, destacó precisamente el tratamiento de los zombies como seres que fueron amados, no solo como amenazas. Bloody Disgusting fue más crítico, otorgando 2.5 de 5 estrellas, reconociendo momentos efectivos pero considerando que la película no sostiene su promesa inicial. El discurso crítico se centró particularmente en la comparación inevitable con 28 Days Later y su reciente secuela 28 Years Later. Múltiples reseñas notaron similitudes visuales y temáticas, algunos críticos señalando que el momento más impactante del tercer acto de We Bury the Dead resulta menos efectivo precisamente porque secuencia virtualmente idéntica aparece en 28 Years Later, film que se rodó después pero estrenó casi simultáneamente. Esta coincidencia desafortunada generó debates sobre originalidad y la dificultad de innovar en género tan saturado. Defensores de Hilditch argumentaron que su película fue concebida y rodada antes, que las similitudes son convergencia evolutiva más que influencia directa, y que suficientes diferencias existen para justificar ambas películas. La trayectoria de distribución de We Bury the Dead ilustra los desafíos contemporáneos del cine independiente de género. Vertical Entertainment adquirió derechos de distribución norteamericana en mayo de 2025, 3 meses después de la premiere en SXSW, señal de confianza en el producto. La estrategia de lanzamiento fue moderadamente ambiciosa. Estreno en 1,117 salas el 2 de enero de 2026, momento estratégico como primera película de género del año y aprovechando vacío relativo después de temporada de premios. El resultado de apertura de $3 millones constituyó récord para Vertical, validando la apuesta, aunque quedó lejos de los números que una película zombie con estrella reconocible podría haber alcanzado con marketing más agresivo. La distribución internacional fue más fragmentada, con Umbrella Entertainment manejando Australia y Nueva Zelanda pero otros territorios adquiriéndose progresivamente. La herencia e influencia de We Bury the Dead en el género zombie y en el cine australiano de género es temprana para evaluar completamente, pero ciertos indicadores son prometedores. La película ha sido referenciada en artículos y podcasts especializados como ejemplo de cómo subvertir expectativas de género sin alienar completamente a la audiencia de género. Aspiring filmmakers en foros online discuten específicamente las decisiones de Hilditch sobre ritmo y contención, usándola como caso de estudio sobre cómo construir tensión sin depender de sustos baratos o violencia constante. Académicos del cine han comenzado a incorporarla en análisis sobre el sad zombie subgénero que también incluye handling de undead y elementos de 28 Years Later, tendencia que refleja quizás un deseo cultural de procesar duelo colectivo post-pandemia a través de la metáfora zombie reinterpretada. En el contexto de la filmografía de Hilditch, We Bury the Dead representa continuación y refinamiento de obsesiones temáticas presentes desde TC Final Hours.
Ambas películas exploran el comportamiento humano en contexto de apocalipsis inminente o realizado, ambas privilegian intimidad sobre espectáculo, ambas usan la catástrofe externa como marco para explorar catástrofes emocionales internas. Sin embargo, We Bury the Dead muestra maduración en el craft del director, mayor confianza en dejar que los momentos respiren, menor dependencia en explicación verbal de estados emocionales. Su tiempo trabajando en Netflix con 1922 y Rattlesnake parece haberle enseñado economía narrativa y confianza en que las imágenes pueden comunicar complejidad sin necesidad de diálogo excesivo. El resultado es su trabajo más disciplinado y, para muchos críticos, su mejor película hasta la fecha. La percepción de la película ha evolucionado sutilmente en las semanas posteriores al estreno. Las discusiones en redes sociales revelan que mucha audiencia general se sintió engañada por el marketing que enfatizaba acción zombie, pero una fracción significativa de esos mismos espectadores, al reflexionar posteriormente, expresan aprecio creciente por lo que la película intentaba hacer. Este cambio de percepción sugiere que We Bury the Dead puede ser obra que mejora en memoria y reevaluación, tipo de film cuyo verdadero impacto se siente días o semanas después de verla cuando sus imágenes y temas continúan resonando. Las comparaciones con películas de slow burn horror como It Follows o The Witch, obras que también generaron respuestas mixtas iniciales antes de ser reivindicadas como clásicos modernos, aparecen frecuentemente en estas discusiones tardías. La actualidad y relevancia de We Bury the Dead en el panorama cinematográfico de 2026 es considerable. En momento donde la industria está saturada de secuelas, reboots y propiedades intelectuales establecidas, la película representa el tipo de cine original de presupuesto medio que está desapareciendo del ecosistema teatral. Su existencia misma es acto de resistencia contra la homogenización del cine mainstream. El hecho de que trate temas de duelo, trauma, y la imposibilidad de recuperar pasado resuena profundamente en momento cultural donde sociedades globales están todavía procesando pérdidas masivas por pandemia, conflictos, crisis climática y otras catástrofes tanto súbitas como graduales que definen la experiencia contemporánea. El diálogo que We Bury the Dead establece con la modernidad es múltiple. Por un lado, la película habla directamente a generación de personas que han experimentado disrupciones catastróficas de la normalidad, que han visto cómo sistemas que parecían permanentes colapsan de la noche a la mañana. La imagen de Tasmania vaciada por arma experimental funciona como espejo oscuro de ciudades vaciadas por pandemia, la sensación de mundo familiar que se vuelve extraño y peligroso. Por otro lado, la película interroga nuestra relación contemporánea con la muerte en era donde tecnología y medicina han creado ilusión de control sobre el fin inevitable. Los zombies de Hill Ditch, que retienen fragmentos de humanidad pero no pueden recuperar vida real, metaforizan quizás nuestra propia condición de existencia extendida artificialmente más allá de puntos naturales de conclusión, viviendo pero no completamente vivos. La película también comenta sobre crisis de conexión humana en era digital. Ava y Mitch estaban físicamente juntos pero emocionalmente separados, sus problemas de fertilidad habían erosionado intimidad, la infidelidad de ambos era síntoma de incapacidad para comunicar necesidades y miedos reales. Su tragedia no es solo que Mitch murió sino que murieron sin haber resuelto nada, sin haber hablado realmente el uno con el otro en semanas o meses. Esta dinámica refleja patología contemporánea donde parejas cohabitan mientras sus vidas emocionales divergen, donde proximidad física coexiste con distancia afectiva. El hecho de que Ava debe viajar literalmente a través de isla llena de muertos para alcanzar cuerpo de su esposo es externalización física de la distancia emocional que existía entre ellos incluso cuando compartían cama. Finalmente, We Bury the Dead es película sobre necesidad humana de significado y ritual en mundo que parece haberlos vaciado de propósito. La secuencia final del funeral improvisado es profundamente conmovedora precisamente porque ocurre en contexto donde todos los sistemas de significado han colapsado. Ava no tiene audiencia, no hay autoridad religiosa que valide el ritual, no hay garantía de que el gesto cambie nada en su estado emocional. Pero lo hace de todas formas, porque somos criaturas que necesitamos gestos simbólicos incluso cuando, quizás especialmente cuando, sabemos que son solo símbolos. En esto, la película captura algo esencial sobre condición humana en el siglo XXI. Continuamos buscando significado, conexión y cierre incluso cuando todas las evidencias sugieren que el universo es indiferente a esas búsquedas. Y quizás, sugiere Hill Ditch sutilmente,
El hecho mismo de continuar buscando es lo que nos mantiene humanos cuando todo lo demás amenaza con deshumanizarnos. La producción de We Bury the Dead representa caso ejemplar de cómo el cine regional australiano puede competir en escala internacional aprovechando infraestructura gubernamental e incentivos fiscales estratégicamente diseñados. El proyecto recibió $1.93 millones australianos en financiamiento del WA Regional Screen Fund y Scripted Production Funding a través de Screenvest, organismo estatal de fomento cinematográfico de Western Australia. Este apoyo fue complementado por inversiones de Screen Australia, Lottery West, además de fondos privados de Gramercy Park Media y PH3 Media Partners de Estados Unidos. El modelo de financiamiento mixto, combinando recursos públicos y privados, permitió alcanzar presupuesto suficiente para atraer talento internacional como Ridley mientras mantenía control creativo en manos australianas y aseguraba que beneficios económicos revirtieran en comunidades locales. El impacto económico del rodaje en Albany y la región Great Southern fue considerable según cifras oficiales del gobierno de Western Australia. La producción generó 210 empleos para elenco, equipo técnico y extras locales, con gasto estimado de $7.2 millones en el estado, de los cuales $2.7 millones correspondieron específicamente a gasto regional. Estas cifras transformaron temporalmente la economía de Albany, ciudad portuaria de aproximadamente 35,000 habitantes, donde hoteles, restaurantes, proveedores de servicios y comercios experimentaron aumento significativo de actividad durante las 5 semanas que duró la preparación y rodaje. El WA Regional Screen Fund, administrado por Screenvest, fue diseñado precisamente con este propósito. Atraer producciones a regiones fuera de Perth para construir capacidad industrial cinematográfica local, generar empleo y contribuir a la vitalidad cultural de comunidades que tradicionalmente han dependido de agricultura, pesca y turismo. La elección de Albany como locación principal no fue arbitraria sino resultado de scouting meticuloso que identificó en la región características geográficas ideales para representar Tasmania postapocalíptica. Albany y sus alrededores ofrecen diversidad topográfica excepcional. Costas dramáticas con acantilados que miran al Southern Ocean, playas extensas de arena blanca como Middleton Beach ubicada a solo 4 kilómetros del centro, bosques de carry y eucaliptos, campos agrícolas abiertos, y arquitectura histórica del siglo XIX y principios del XX que proporciona autenticidad visual. La luz de Western Australia, particularmente intensa y clara debido a latitud y ausencia de contaminación atmosférica, otorga a las imágenes cualidad casi táctil que el director de fotografía Steve Annis aprovechó completamente. El hecho de que Albany sea uno de los puertos históricos más antiguos de Australia, con patrimonio arquitectónico preservado y zonas industriales decadentes, permitió crear convincente sensación de civilización interrumpida. El rodaje principal comenzó oficialmente el 19 de febrero de 2024 y se extendió hasta el 26 de marzo del mismo año, totalizando aproximadamente 5 semanas de fotografía principal que incluyeron tanto preparación de locaciones como desmontaje posterior. Este cronograma ajustado fue posible gracias a planificación exhaustiva en la etapa de preproducción que duró un año completo. Gildit trabajó estrechamente con productores locales de The Penguin Empire, empresa de producción basada en Perth, para coordinar logística compleja que incluía transporte de equipo especializado desde Perth, aproximadamente 420 kilómetros al noroeste, construcción de sets temporales en locaciones públicas, coordinación con autoridades municipales para cierres de calles, y manejo de más de 100 extras locales que aparecen como cadáveres, zombies y personal militar en diversas escenas. Las locaciones específicas utilizadas revelan la meticulosidad del diseño de producción. York Street en Albany, arteria comercial del centro histórico, fue cerrada parcialmente durante varios días para filmar secuencias de calles desoladas con vehículos abandonados y cuerpos esparcidos. La tienda Sugar Boy, negocio de dulces ubicado cerca del 164 de York Street, aparece prominentemente en varias tomas y su propietario colaboró activamente con la producción facilitando acceso y conexiones con la comunidad local. Middleton Beach sirvió como locación para operaciones militares de recuperación de cuerpos, con su costa extensa permitiendo staging de vehículos militares, tiendas de campaña y helicópteros que establecen la escala del desastre. Los campos abiertos y caminos rurales que rodean Albany fueron utilizados para las secuencias de road movie del segundo acto, con Annis capturando overhead shots de motocicleta atravesando paisaje vacío que se han convertido en imágenes icónicas del marketing de la película.
Una decisión creativa crucial fue filmar en casas reales habitadas por familias de Albany, no en sets construidos. Los residentes voluntariamente permitieron que equipos de producción transformaran sus hogares en escenas de muerte masiva, con cuerpos prostéticos posicionados en salas de estar, cocinas y dormitorios. Ridley ha comentado en entrevistas la intensidad emocional de esta experiencia, describiendo como la intimidad de espacios privados genuinos, con fotografías familiares en las paredes y objetos personales auténticos, añadió peso psicológico a las escenas que ningún set de estudio podría replicar. Esta autenticidad de locación se transmite en pantalla, otorgando a las secuencias de recuperación de cuerpos cualidad documental perturbadora. Los propietarios de viviendas fueron compensados económicamente y muchos aparecen como extras en la película, creando genuino sentido de colaboración comunitaria que Hilditch ha enfatizado fue fundamental para el espíritu del proyecto. El diseño de los zombies constituyó uno de los mayores desafíos creativos y técnicos de la producción. Jason Byrd, designer de efectos prostéticos nominado al Oscar por su trabajo en Elvis de Baz Luhrmann, fue contratado específicamente para crear apariencia única de los no muertos. Byrd, cuyo extenso currículum incluye películas de género como House of Wax, Si No Evil y The Shallows, abordó el diseño desde perspectiva de realismo médico más que horror fantástico. En lugar de crear zombies tipo Walking Dead con carne podrida colgando y gore excesivo, Byrd diseñó look basado en efectos de radiación electromagnética sobre tejido humano. Los zombies de We Bury the Dead presentan piel grisácea con tonos púrpuras, venas oscurecidas visibles bajo superficie epidérmica, ojos opacos con córneas lechosas pero aún retención de color de iris, y dientes amarillentos que rechinan constantemente. Este diseño permite que los zombies sean reconocibles como personas específicas, no masas anónimas de carne putrefacta. Ailey Aserten, diseñadora de maquillaje y cabello, trabajó en estrecha colaboración con Byrd para asegurar consistencia en la apariencia de los no muertos a través de todo el metraje. Aserten supervisó equipo de 11 artistas de maquillaje y prostética, incluyendo supervisor de prostéticos Sean Genders, y artistas prostéticos Sophie Gorman, Brittany Jones y Bridio Spring. El proceso de aplicación de maquillaje zombie podía tomar entre 2 y 4 horas dependiendo de complejidad del personaje, con prostéticos de silicona aplicados a rostros, manos y otras áreas expuestas de piel. Cada zombie fue diseñado individualmente con consideración de quién era la persona en vida, qué estaban haciendo cuando murieron, y cuánto tiempo han estado muertos, creando variedad visual que evita repetición monótona. La decisión de hacer que los zombies sean visualmente perturbadores pero no grotescos permitió que permanecieran en pantalla bajo luz solar directa sin parecer falsos, crítico para mantener verosimilitud en película que rechaza estéticas tailais del horror convencional. Los efectos visuales, aunque utilizados con moderación en comparación con blockbusters contemporáneos, fueron esenciales para expandir la escala del desastre más allá de lo que el presupuesto permitía filmar prácticamente. Fin de Cine Effects, estudio australiano con oficinas en Sydney y Melbourne, supervisó el trabajo de VFX con equipo de más de 30 artistas digitales. El supervisor de efectos visuales Dmitry Cernagovs coordinó la integración de elementos CGI con footage práctico, incluyendo helicópteros militares adicionales en tomas aéreas, humo y fuego en el horizonte representando Hobart en llamas, multiplicación digital de cadáveres en escenas de fosas masivas, y enhancement de damage en edificios y vehículos. La productora de efectos visuales Claire Baronas gestionó workflow entre equipo de rodaje en locación y artistas de postproducción, asegurando que tomas fueran capturadas con información técnica necesaria para que empaciting posterior. La filosofía de Hilditch respecto a efectos visuales fue utilizarlos para servir la narrativa sin llamar atención sobre sí mismos. Los VFX más efectivos en We Bury the Dead son aquellos que la audiencia no nota conscientemente. El campo de vacas muertas visible en toma aérea del primer acto combina aproximadamente 20 animales reales con 50 adicionales generados digitalmente. La playa littered con restos de aviones estrellados mezcla un fuselaje real de avión retirado con Reiki digital. Las multitudes de zombies en secuencias específicas incluyen extras reales en primer plano con duplicados digitales en background. Este approach seamless entre práctico y digital es distintivo del cine australiano de presupuesto medio, donde limitaciones financieras obligan a creatividad técnica y priorización estratégica de recursos.
El resultado es película que se siente visualmente más ambiciosa que su presupuesto sugeriría, logrando epic scope sin la artificialidad digital que caracteriza muchas producciones de mayor presupuesto. El diseño de sonido de Duncan Campbell y Thomas Roeder es componente frecuentemente elogiado por críticos como uno de los elementos más efectivos de la película. Campbell, cuyo trabajo reciente incluye el thriller You Will Never Find Me y el horror de criaturas Steam, abordó We Bury the Dead desde perspectiva de crear soundscape que refleje vaciamiento del mundo. La ausencia de sonidos urbanos normales, tráfico, conversaciones distantes, sistemas de aire acondicionado, pájaros en áreas urbanas, crea sensación subliminal de roughness incluso en escenas aparentemente tranquilas. Cada sonido individual, pisada sobre grava, viento silbando a través de estructuras dañadas, goteo de agua, adquiere claridad y presencia inusual en este vacío acústico. Esta precisión en diseño de sonido ambiental requirió extensive trabajo de campo recording en locaciones de Albany después de que filming concluyera, capturando room tones y atmospheric sounds específicos de cada espacio. El efecto de sonido signature de los zombies, ese rechinar constante de dientes que múltiples reseñas identifican como elemento más inquietante de la película, fue resultado de experimentación elaborada en postproducción. Campbell grabó numerosas variaciones de grinding T-sounds usando voluntarios con protectores bucales, mezcló estas grabaciones con sonidos de fricción de huesos de animal, agregó elementos metálicos sutiles que sugieren T-damage rotos, y procesó todo a través de cadenas de efectos que añaden texturas orgánicas perturbadoras. El resultado es sonido que es inmediatamente recognizable como dientes rechinando pero con cualidades additionals que lo hacen profundamente unsettling a nivel visceral, provocando reacciones físicas en audiencia. Hilditch ha descrito este sonido como uno de los elementos en los que el equipo invirtió más tiempo perfeccionando, sabiendo que sería el calling card auditivo de los zombies de la película y necesitaba ser simultaneously original y profundamente efectivo. La restricción de trabajar con días de rodaje de 10 horas en lugar de los 12 hours estándar en producciones norteamericanas, regulación laboral australiana, forzó al equipo a ser extraordinariamente eficiente en planning y ejecución. Cada día de shooting tenía schedule preciso que maximizaba uso de luz natural, con Anis y el primer asistente de dirección Mark Bosquel coordinando movimientos de equipo para capturar maximum coverage en mínimo tiempo. Esta eficiencia benefició paradójicamente la performance de Ridley, quien ha comentado que days más cortos permitieron mantener intensity emocional sin exhaustion que puede resultar de maratones de 14 o 16 horas comunes en major productions. El ambiente de set fue descrito por participantes como colaborativo y focused, con Hilditch known por comunicar clearly sus expectativas pero remaining open a improvisación y suggestions de actores y crew. La participación de la comunidad de Albany en la producción trascendió meramente proveer locaciones y extras. Local businesses donated services, restaurants catered meals para el crew, residents offered housing para algunos miembros del equipo, y hubo genuine enthusiasm entre la población por tener mejor film production en su ciudad. El Albany Advertiser, periódico local, covered extensively el rodaje con artículos sobre street closures, interviews con residents que donated sus casas como locations, y 20 scenes features. Esta cobertura mediática generó anticipation local que culminó en especial premiere screenings organizadas en Luna Palace Cinemas Perth con cuyas sesiones donde Hilditch specifically thanked la comunidad de Albany por su hospitalidad y colaboración. El director ha stated en múltiples ocasiones que considera Albany no solo como locación sino como verdadero home de la película, lugar cuyo landscape y people fueron esenciales para materializar su visión. El aspecto menos visible pero igualmente crucial de la producción fue el trabajo de post-production que se extendió durante aproximadamente 9 meses después de que filming wrapped. Henry Karjalainen supervisó post-production, coordinando entre múltiples facilities en Australia y overseas para color grading, sound mixing, VFX, y final delivery. La color correction fue realizada para preservar el naturalistic look que Anis captured mientras subtle adjustments created coherent visual progression a través de la narrativa. El sound mix fue particularmente complex, requiring balance entre dialogue clarity, ambience richness, Chris Clark's score, y los numerous practical sound effects. La decisión de presentar la película en formato DCP, Digital Cinema Package, con Dolby Atmos Sound aseguró que theatrical presentations pudieran showcase the full dimensionality del sound design, crucial para impacto emocional del film.